En este video les voy a hablar acerca del modelo de oferta y demanda agregada y de cómo calcular el nivel de producción de equilibrio de una economía. Entonces vamos a empezar por decir que el nivel de producción se denota como Y. Ese nivel de producción de la economía. Sabemos que la producción, para estar en equilibrio, tenemos que hallar el punto donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Es la ecuación que tenemos acá. Es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Muy bien, nosotros ya conocemos cuáles son las ecuaciones de consumo e inversión. Entonces, lo que está en el primer paréntesis sabemos que es el consumo. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir multiplicada por la renta menos la tasa impositiva de la renta más las transferencias. El segundo paréntesis representa la inversión. Es inversión autónoma más sensibilidad ante cambios en las ventas por las ventas menos sensibilidad de la tasa de interés por la tasa de interés. Esto es la inversión. Los demás términos continúan iguales: gasto público, exportaciones menos importaciones. Entonces, cuando nosotros igualamos estos dos términos, Y, que es la producción o la oferta agregada, con la demanda agregada, vamos a obtener la producción de equilibrio. Es decir, esto nos permite calcular cuál sería el nivel de producción de equilibrio de una economía, de un país. Entonces vamos a suponer el consumo autónomo es igual a 300. La propensión marginal a consumir del país es 0.72. La inversión autónoma es 200. La sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés 400. Sensibilidad de la inversión ante cambios en las ventas es 0.08, el gasto público es 500, las exportaciones equivalen a 150, las importaciones a 170, las transferencias 80, la tasa impositiva es del 12% o 0.12 y la tasa de interés 5% o 0.05. Muy bien, con estos datos entonces podemos proceder a calcular ese nivel de producción de equilibrio. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar cada uno de esos términos en la ecuación de producción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la ecuación de producción, que la encontramos acá en rojo porque es, digamos, el término que vamos a hallar, es nuestra incógnita, es decir, Y va a ser igual a consumo autónomo, que es 300, propensión marginal, consumo autónomo, vamos a señalarlo acá, 300, propensión marginal a consumir, 0.72, Y es nuestra incógnita, es decir, es aquel parámetro que vamos a hallar, que es dentro del consumo es la renta, pero es aquella es desconocida. Entonces lo que vamos a calcular es la producción, que es Y, por eso lo dejamos denotado por su letra y lo vamos a despejar. Menos T, que es la tasa impositiva, que en este caso es 0.12 o 12%, multiplicando nuevamente a Y, que es la incógnita, más las transferencias, que en nuestro caso son 80, más la inversión autónoma 200, más A, que es la sensibilidad ante cambios en las ventas, que es 0.08, por Y, que nuevamente es la incógnita, más sensibilidad ante cambios en la tasa de interés, que es B, perdón, menos, acá es muy, hay que tenerlo claro, es signo menos B por I, sensibilidad ante cambios en la tasa de interés, multiplicado por la tasa de interés, que ya sabemos que es I, 0.05, más el gasto público, más las exportaciones y menos, de nuevo acá el menos importaciones. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar esta ecuación. Lo primero que hacemos es desarrollar el paréntesis, ¿cierto? El paréntesis que tenemos en la ecuación de consumo. Entonces tenemos consumo autónomo 300, 0.72 por Y, menos 0.72 por 0.12Y. Entonces si hacemos ese producto nos da 0.087Y. No olviden el término Y. Más 0.72 multiplicado 80, que nos da 57.6. Ahí ya tenemos desarrollado el paréntesis de la ecuación de consumo. Más 200 más 0.08Y continúa igual y los demás términos continúan iguales. Ahora bien, como lo que queremos es despejar el término Y, vamos a agrupar todo lo que contenga a este término, a Y.
y lo que no contiene a Y también. Entonces acá tenemos todos los términos en la ecuación que no contienen Y, los agrupamos en un primer paréntesis y en el siguiente paréntesis vamos a agrupar todo aquello que contiene a Y. Realizamos la operación, ustedes pueden verificar los cálculos, vamos a obtener que el primer término, aquel que no contiene a Y, entonces tenemos Y va a ser igual a 1017.6. Este 1017.6 sale de realizar estas operaciones de suma y resta en el primer paréntesis, más el desarrollar las sumas y restas que tenemos en los segundo paréntesis, los términos que contienen Y nos da más 0.713Y. Muy bien, entonces como lo que buscamos de nuevo es despejar Y, todo lo que contenga Y va a pasar a un lado de la igualdad. Entonces este término va a pasar a este lado. Sabemos que pasa con signo contrario, entonces nos queda Y menos 0.713Y igual a 1017.6. Realizamos esta resta, nos queda 0,287 que es igual a 1. Recuerden que este Y que no tiene ningún coeficiente sería equivalente a 1Y, ¿cierto? Entonces 1 menos 0.713 es igual a 0,287Y igual a 1017,6. Entonces para ya despejar Y lo que hacemos es pasar ese coeficiente de 0,287 a dividir. Entonces nos queda Y va a ser igual a 1017,6 dividido 0,287, lo que nos da un nivel de producción de 3.545. Recuerden que esto se mide en unidades monetarias, entonces dependiendo de la economía podemos hablar de pesos o también de dólares. Este es el nivel de producción de equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Acá la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué tenemos? Que con estas variables económicas yo puedo calcular el nivel de producción de una economía y cuáles son los cambios que se pueden dar. Entonces hay ocasiones en que vamos a encontrar que, por ejemplo, los impuestos suben. Entonces yo puedo calcular un cambio en el nivel de impuestos, en la tasa impositiva, por ejemplo de 0.12 si suben los impuestos al 18%, es decir a 0.18, entonces vamos a nuevamente a calcular y voy a determinar cuánto cae la producción, o qué pasa cuando cambia la propensión marginal a consumir, o cambia la sensibilidad de la inversión ante cambios en las ventas. Todo esto se puede determinar. De igual manera, cuál es el efecto de una política monetaria como bajar las tasas de interés, ¿cierto? Todo esto yo lo puedo llevar a esta ecuación de oferta agregada y demanda agregada y así calcular cuál sería el nivel de producción de equilibrio de la economía. Entonces recuerden, este modelo me permite condensar, sintetizar aquellas variables que componen la demanda agregada que hemos visto a lo largo del curso: el consumo, la inversión, el gasto público. Todo aquello se puede estructurar en esta ecuación. Entonces, con esta ecuación es fácil, por ejemplo, calcular cuáles serían los efectos de las políticas monetarias o fiscales. Por ejemplo, en un entorno de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19, cuál sería el efecto de una caída en la propensión marginal a consumir, o el efecto de un aumento o un descenso en los impuestos, un aumento en los subsidios, cómo se traduciría eso en el nivel de producción y de demanda agregada de la economía.